Hola, mi nombre es Juliet Corredor, soy docente de tecnología e informática. Para responder a la pregunta de cómo era la educación en la Edad Moderna, pues tengo que comenzar hablando de cómo era en la Edad Media. En la Edad Media, la necesidad de educarse surgía para realizar algún trabajo específico o generalmente lo hacían únicamente las personas que tenían la capacidad económica para hacerlo. La gente se educaba aproximadamente desde los 12, 13, 14 años y únicamente la persona que requiriera aprender a leer o a escribir para desempeñar una labor específica. El cambio precisamente que se da en la Edad Moderna surge a raíz de la humanización de la época, donde ya el individuo era una persona más importante en la sociedad. Entonces surge la pregunta de cuál era la edad adecuada para comenzar a educarse. La respuesta a esa pregunta se dio con el tiempo de que los niños desde que están incluso en el vientre de la madre ya pueden recibir o adquirir ciertas enseñanzas o cierto conocimiento. Entonces, se supone que el niño debe educarse desde la infancia. En esta época también se veía mucho esa brecha social y solo tenían acceso a la educación las personas que tuvieran la capacidad económica. Entonces, debido a esa humanización, surge la idea de crear las primeras escuelas, los primeros centros educativos, las primeras ayudas con el material educativo. Y ya los niños comenzaron a educarse desde los 7, 8 años. Inicialmente empezaron a educarse en las ciudades y después ya digamos que se tomaron otras partes como población campesina para empezar a educarla. Sin embargo, la educación en los primeros años se daba más como, más que aprender a leer o a escribir, una educación como para servir a la sociedad y una educación de respeto, moral. Y ya con el tiempo, mientras el niño crecía, ya se empezaron a dar la primera educación en matemáticas, en lectura, en escritura. Pero este cambio precisamente de la edad fue muy importante en la época. Yo diría que fue el paso más importante que dio la educación hacia adelante. Bueno, yo percibo la educación de hoy como una educación mucho más incluyente comparada con épocas antiguas. Podemos ver, por ejemplo, que hasta las personas en condición de discapacidad hoy tienen ciertas facilidades para educarse en comparación con otras épocas donde la educación era solo para unos. Hoy en día hay más escuelas, hay más programas de educación y hay más accesibilidad sobre toda la educación. Hay muchas cosas por mejorar. Sin embargo, hoy en día también la educación es muy importante en cualquier sector de la sociedad, ya sea para el sector popular o ya sea para la gente que tiene mejores condiciones económicas. La educación hoy es importante y necesaria en cualquier campo. Bueno, yo creo que el impacto ha sido más para nosotros los docentes que para los estudiantes. La mayoría de mis estudiantes nacen en la época de la revolución tecnológica y para ellos toda la tecnología se convierte en un material indispensable para sus vidas, para sus tareas, para su diario vivir. En cambio, para nosotros los docentes, eso sí que ha sido de impacto, porque no todos están capacitados para utilizar esas herramientas y para volverlas una fortaleza. Entonces, yo creo que si nosotros tuviéramos esa capacitación, podríamos generar un buen impacto a nivel educativo. Bueno, lo que yo rescato de la época moderna es esa importancia y el protagonismo que se le dio al ser humano y el reconocer la capacidad que tiene de educarse desde su infancia, porque esto es lo que ha permitido a través de los años la evolución de la educación y de la sociedad misma. Y lo que yo rescato de la época posmoderna es la creación de nuevos modelos pedagógicos que hacen más partícipe al estudiante de su propio conocimiento
y crea una relación como más confiable entre docente y el mismo estudiante. En mi experiencia como estudiante, considero que la educación fue de calidad, a pesar de que hacían falta muchos recursos. En cuestión de valores, en mi época se educaba mucho también en valores, el respeto, la buena convivencia, el sentido de pertenencia. Y pues ya en mi experiencia como docente, la mayor dificultad en la educación no es ni siquiera lo académico, sino la pérdida de esos valores, de ese respeto por el profesor, ese respeto por la academia y la falta de interés y de ganas de estudiar y de adquirir ese conocimiento. Creo que lo que hace más dificultosa mi profesión es precisamente la falta de esos valores y, y que como que hayan intereses más a nivel de resultados que a nivel de la formación de la persona. Entonces considero que la educación actualmente debería también involucrar más la parte convivencial.